Primera parte, el mandato. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Tito 2, del 1 al 5. La historia de Julie. Acudí al centro de salud con la idea de ir a animar a algunas pacientes mayores, pero sucedió lo contrario. Yo salí de allí alentada por el tiempo que había compartido con una sabia mujer del Señor. No conocía a la señora Johnson, pero la conversación se dio fácilmente. Pronto me dijo que sentía que no había ningún propósito para seguir viviendo, que deseaba que el Señor la llevara con él. Entonces nuestra conversación giró en torno al Señor, y tan pronto como comenzamos a hablar de la fidelidad y la soberanía divinas, la señora Johnson estuvo de acuerdo en que si ella estaba aquí era porque el Señor tendría alguna razón. Comenzó a hablarme de su gratitud por el cuidado de Dios durante toda su vida. Me habló de cómo llegó a ser cristiana, del cambio en su estilo de vida, de cómo había orado durante años por su esposo y por su mamá, hasta ver al Señor obrar en sus corazones hasta que se acercaron a Él. Mientras me contaba una historia tras otra de la manera en que Él había obrado en su vida, recordé la fidelidad de Dios para con su pueblo y vi en la señora Johnson a una sierva fiel y leal, que se había humillado para darle gloria a Dios en su vida. Al escucharla, me di cuenta de que había descubierto un gran tesoro, un modelo piadoso y actual del papel de la mujer cristiana que es poco frecuente en estos días. Cuando hablaba de su esposo, me exhortaba a amar al mío. Cuando le dije lo emocionada que estaba por tener hijos y que quería quedarme en casa con ellos, sonrió y me dijo que era lo más importante que podía hacer. Un consejo inusual para estos tiempos tan ilustres y modernos. Esto fue de gran aliento para mí. Una mujer joven que buscaba complacer al Señor en una sociedad que dice realízate y exige tus derechos. Pasó una hora y la señora Johnson se disculpó por hablar tanto. Parecía sorprendida cuando le dije que había sido una bendición conocerla. Qué lástima que esta mujer de Dios, con una sabiduría adquirida con tantos años, viva tan solitaria y aislada sin que otros la conozcan ni se beneficien de su valioso conocimiento. Cuando me fui, ambas estábamos sonrientes. Ella había sido de ayuda para alguien y yo había sido edificada por la apacible sabiduría. Se había puesto en práctica un simple principio bíblico y Dios lo había bendecido, el principio de Tito, que dice a las mujeres mayores que enseñen y alienten a las más jóvenes. Hoy en día, las mujeres mayores no suelen ser un recurso aprovechado en las iglesias, mientras las mujeres jóvenes están buscando mujeres de Proverbio 31 a quien poder imitar. La respuesta de Dios soluciona ambos problemas. Juliet Garland, San Luis, Missouri. Nuestro punto de referencia. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. La adolescente había quedado embarazada sin casarse
y los días anteriores había experimentado increíbles altibajos emocionales. Parada frente a la casa de una mujer mayor familiar suya, pensaba cuál sería la reacción de ella. ¿Podía ella quizás sentir que podría ser rechazada? Se podía imaginar perfectamente quizás la reacción de su prometido, que quizás lo llevaran a cambiar de opinión respecto a ella. ¿La rechazaría también su familiar? No sabemos qué emociones se remolinaban en el interior de María al tocar a la puerta, pero lo que sí sabemos es que menos de 5 minutos después de haber cruzado, experimentó un gozo y una confianza inesperada por una persona tan joven. Apenas bastaron unos instantes en la presencia de Elizabeth, su prima, para que María prorrumpiera en una magnífica canción de alabanza a Dios que quedó plasmada para nosotras en Lucas 1, 46 al 55. Lo que pasó entre estas mujeres es la esencia de la maternidad espiritual. Cuando las mujeres hagan por otras mujeres lo que Elizabeth hizo por María, creo que veremos brotar en las mujeres jóvenes vidas de alabanza a Dios, y ese es el objetivo de la maternidad espiritual. El Diccionario de la Lengua Española de la RAE contiene las siguientes definiciones. Madre, mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie, mujer que ejerce las funciones de madre. Maternidad, estado o cualidad de madre. Además, en el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Espasa-Calpe encontramos los siguientes sinónimos: maternal, materno, afectuoso, cariñoso, cuidadoso, solícito. A partir de estas acepciones y sinónimos, mi definición básica para una relación de maternidad espiritual es esta. Cuando una mujer de fe y madurez espiritual entabla una relación edificante con una mujer más joven para alentarla y prepararla a fin de que viva para la gloria de Dios. Por favor, ten en cuenta que el dar a luz biológicamente o el tener cierta edad no son requisitos para que se dé la maternidad espiritual. Nuestro modelo para esta relación. A pesar de ser un poderoso ejemplo, Elizabeth y María no son el punto de referencia supremo para la maternidad espiritual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tanto un hecho histórico como un principio para nuestras vidas, pues Él es la fuente de vida, así como el modelo para vivirla. El enfoque de cualquier situación o tema comienza con Dios, de modo que usarlo como punto de referencia de la maternidad espiritual no es un intento por feminizarlo, sino un simple intento de relacionar toda la vida con Él. La relación de Dios con su pueblo constituye la cumbre del concepto de la maternidad espiritual descrito anteriormente. Al nutrir a su pueblo a través de su palabra y su espíritu, el Dios Trino entra en una relación de pacto. Él es tanto la fuente como el sustentador de la vida, física y espiritual. Uno de los nombres hebreos de Dios, el Echadai, nos da la oportunidad de comprender la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Las traducciones tradicionales de las Escrituras normalmente traducen este nombre como Todopoderoso.
pero para apreciar todos sus matices convendría revisar sus raíces hebreas. Él es la contracción de Elohim, que expresa el poder, la fortaleza y la excelencia de Dios. Chad es la palabra hebrea para pecho, de modo que Shaddai representa la plenitud o abundancia de Dios, su ternura, su generosidad, su deseo de criarnos y hacernos fructíferos. En un solo nombre se unen los atributos divinos de poder y ternura. El profeta Isaías describe otra dimensión de esta tierna relación. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Isaías 49, versículo 1, 16a. En este pasaje, Dios anima a los creyentes a no perder la esperanza en medio de las dificultades y nos da un mensaje de consuelo. Juan Calvino dijo que Dios usa esta comparación con el amor de una madre para transmitir su preocupación por su pueblo. Un amor tan fuerte y apasionado que sobrepasa el amor de un padre y va más allá al declarar que Dios nunca se olvidará de sus hijos porque su amor es más fuerte y cálido que el amor de todas las madres. Calvino concluye con lo siguiente: en una palabra, el profeta nos describe el cuidado inconcebible con el que Dios cuida sin cesar nuestra salvación, tanto que debemos estar completamente convencidos de que Él nunca nos fallará, aunque estemos afligidos con grandes y numerosas calamidades. A través del profeta Isaías, nuestro Señor usa otra metáfora. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. Regocíjense todos los que están de duelo por ella, para que mamen y se sacien de los pechos de sus consolaciones, para que absorban y se deleiten a seno lleno. Porque así ha dicho el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río, y la gloria de las naciones como un arroyo que se desborda. Mamarán y serán traídos sobre la cadera, y sobre las rodillas serán acariciados. Como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes. En Jerusalén serán consolados, ustedes lo verán, y se alegrará su corazón. Sus huesos florecerán como la hierba. Isaías 66, del 10 al 14a. Este pasaje es un tratado sobre la adoración verdadera y la falsa, y está diseñado para advertir y fortalecer a los verdaderos adoradores de la aflicción que experimentarán al enfrentar a los adoradores hipócritas. A pesar de que el texto se dirige en primera instancia a los judíos en su retorno de la cautividad, la profecía también mira más allá del establecimiento de la Iglesia evangélica y el terror que Dios traerá sobre los enemigos de la Iglesia, a fin de afirmar a los verdaderos adoradores en su afecto y protección. Dios se compara a sí mismo como una madre, y las personas que experimentan este afecto y protección maternal se regocijan y florecen. Después, leemos en el Nuevo Testamento el penetrante pathos de la palabra de Jesús al contemplar Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Mateo 23:37. Jesús muestra abiertamente su compasión y ternura por aquellos que lo han rechazado. De allí que use la ilustración de una gallina para explicar su intenso deseo de protegerlos. Cuando se acerca el peligro, la mamá gallina se apresura en juntar a sus polluelos debajo de sus alas y se sienta encima de ellos, aun si el peligro en ciernes amenaza su vida. Sus polluelos estarán protegidos. El respetado predicador John MacArthur comenta respecto a este pasaje: la ilustración del Señor representa su gran ternura. Dios no habla a Israel solo en términos teológicos, sino que hablaba a su pueblo de una manera personal e íntima, pues quería darle seguridad. Nuestra capacidad maternal. El nombre El Shaddai y las escrituras sin duda dan valor a la maternidad, pero también implican una capacidad que se ha dado a las mujeres para ello. Aunque la maternidad biológica no es el activador de esta capacidad, las mujeres que nunca han dado a luz también poseen esta capacidad maternal y pueden mostrar características maternales. El desarrollo de esta capacidad maternal se ve influida por el instinto y el aprendizaje, pero también lo obstaculiza el pecado. Cuando el Espíritu Santo produce fe en una mujer, ella se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Uno de los resultados más dramáticos de esto es el gran potencial para el desarrollo de la capacidad femenina. La mujer cristiana no solo tiene un nuevo diseño, también tiene un nuevo poder. Conforme el creciente deseo de una mujer por imitar a Dios va produciendo obediencia a su palabra, se desarrolla en ella características maternales. Nuestra feminidad nos da la capacidad de ser madres y nuestra fe produce ciertas características maternales, algunas características de las cuales vemos en las Escrituras: fortaleza, excelencia, ternura, generosidad, deseo de sustentar, consuelo, compasión, afecto, protección y sacrificio. Estas características son relacionales, es decir, se expresarán solamente en el trato, pero nunca en el aislamiento. Y tenerlas generará un deseo intenso de sustentar y ser sustentada, cuyo resultado en sus receptores será seguridad y fertilidad, y florecerán como la hierba. Fíjate en la relación entre Noemí y Ruth, una ilustración impresionante de maternidad espiritual. En esta historia del Antiguo Testamento vemos a dos mujeres que han establecido un vínculo afectivo. Noemí debió haber hecho algo bien para ganarse el compromiso de su nuera. Cuando la hambruna azotó a Israel, Noemí, su esposo y sus 2 hijos se mudaron a Moab, y los hijos se casaron con mujeres moabitas. Después de la muerte de su esposo y sus hijos, Noemí decidió regresar a Judá y animó a sus nueras a que regresaran a la casa de sus madres. Sin embargo, Ruth escogió quedarse con Noemí. Hasta este momento de la historia, Noemí parece estar sin esperanza y amargada, pero Ruth insiste en seguirla. ¿Por qué estaría Ruth tan determinada a seguir a una mujer aparentemente desesperanzada y abatida? Al parecer, Ruth había visto a la verdadera Noemí,
Era inaceptable que un israelita se casara con una moabita, pero Ruth seguramente experimentó la aceptación de Noemí. Debió haber escuchado y visto las maravillas de Jehová en la vida de la familia de Noemí. Tal vez observara la esperanza que sostuvo a Noemí en medio de la muerte de su esposo y de sus hijos. Esta realidad de la fe de Noemí causó que Ruth se aferrara tenazmente a ella. Cuando Ruth dice: «No me ruegues que te deje. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Se siente su determinación de identificarse con el Dios de Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 16. El vínculo que unía a estas mujeres era su compromiso común con Jehová, pues tenían el mismo punto de referencia. Ambas regresaron a Israel, donde Ruth trabajó en los campos y Noemí se quedó en casa. Noemí probablemente era de edad avanzada y ya no podía realizar esos trabajos físicos, pero seguramente cada noche alentaba y preparaba a Ruth para la vida, un principio fundamental de la maternidad espiritual. Con frecuencia, las mujeres jóvenes me dicen que son las mujeres mayores de la iglesia quienes no buscan la maternidad espiritual, y les pedí que me lo explicaran con más detalle. Ellas decían: «Les pedimos que nos den un estudio bíblico para aprender de ellas y ninguna lo quiere hacer». Mi respuesta es: están haciendo la pregunta equivocada. Les están pidiendo que salgan al campo y no que las alienten y las preparen a ustedes para ir. Ruth deseaba escuchar los consejos de Noemí y seguir sus instrucciones porque ella era enseñable. Al final, el vacío de Noemí se convirtió en plenitud. Ruth se casó con Boaz y tuvieron un hijo. Cuando nació el bebé de Ruth, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «Alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor. Que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz». Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15. De hecho, el hijo de Ruth se volvió famoso en Israel, pues fue el abuelo de David. Así que el nombre de Ruth aparece en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Una mujer mayor cultivó una relación edificante con una mujer joven. La joven estaba dispuesta a escuchar el consejo y ponerle atención, aunque a veces sonara extraño, y el resultado fue que estas mujeres están nada más y nada menos entrelazadas en la misma vida del Mesías. En la historia de maternidad espiritual que se encuentra al principio del capítulo, Juliette Garland nos contó que conoció a la señora Johnson en un asilo de ancianos y mientras hablaban, la anciana dio a conocer sus sentimientos de inutilidad. No podía entender por qué seguía viva. No veía propósito ni esperanza alguna en su vida. Después, Juliette le hizo algunas preguntas acerca de su fe. Y con solo recordar la bondad de Dios en su vida, la señora Johnson fue renovada. Julie me contó esta historia hace un año y hace poco recibí de nuevo noticias de ella. Se ha hecho muy buena amiga de la señora Johnson, a quien visita una vez por semana.
ya que la anciana no tiene familia. La señora Johnson pasó el día de gracias con Julie y su esposo. Estamos esperando un bebé para junio y la señora Johnson me anima para ser una madre piadosa, escribe Juliet. Ella nunca tuvo hijos propios y está muy entusiasmada con el bebé. Durante mi última visita me dio una maravillosa noticia. La noche anterior llevó a su compañera de cuarto a recibir a Cristo como su Salvador. Hablé con esta nueva creyente y tenía un buen entendimiento del Evangelio y de su fe, lo cual no me sorprende, porque tiene a la señora Johnson por maestra. Las palabras de la señora Johnson para Juliet fueron: creo que esta era la razón por la cual Dios me mantuvo viva tanto tiempo. La señora Johnson, que va a cumplir 85 años, ahora discipula a su compañera de cuarto y continúa siendo la madre espiritual de Juliet. Juliet y su esposo se graduarán del seminario en mayo. Juliet ha recibido una maravillosa educación bíblica en los salones de clase, pero sospecho que ella estaría de acuerdo conmigo en que las lecciones aprendidas en el cuarto de la señora Johnson han sido igual de valiosas. Una simple visita a un asilo, algo que cualquiera puede hacer, y se ha edificado la vida de 2 mujeres, ahora 3. Necesidad maternal. Son innumerables las mujeres que hoy en día anhelan ser edificadas. Anhelan el amor y la aceptación de sus madres o de alguna madre sustituta. Necesitan sentir el calor y la seguridad que da la aprobación de una mujer mayor. Y hay muchísimas mujeres de fe en todo el mundo que hoy cuentan con estas y otras virtudes que las capacitan para formar a otras mujeres jóvenes, pero no saben cómo hacerlo. Siglo XVIII, el poeta e historiador Matthew Arnold dijo: si el mundo viera alguna vez a mujeres unidas, pura y simplemente para el beneficio y bienestar de la humanidad, habría ahí un poder nunca visto antes en el mundo. Estoy de acuerdo, pero el problema es que las mujeres, debido al egocentrismo propio de nuestra naturaleza pecaminosa, nunca se unirán simple y puramente pensando en el bienestar de los demás. La mentalidad de ¿en qué me beneficia a mí? Impide tal entrega. Sin embargo, las mujeres cristianas, debido al poder de la gracia, pueden sobreponerse a ese egocentrismo y manifestar las virtudes centradas en las demás que caracterizan a la maternidad espiritual. De hecho, me permitiría replantear lo dicho por Matthew Arnold de esta manera: si el mundo viera alguna vez a mujeres unidas, pura y simplemente para alentar y preparar a otras mujeres a fin de que vivan para la gloria de Dios, habría ahí un poder nunca antes visto en el mundo. Menciona la excelencia que distingue a las mujeres cristianas que he tenido el privilegio de conocer alrededor del mundo. Son mujeres que creen que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, pero también están comprometidas a vivir la verdad de Dios en su vida cotidiana. Estas mujeres creen en la oración y viven por la oración. Su conciencia social ha sido moldeada
por la verdad de Dios y están comprometidas a marcar la diferencia en esta generación por Jesús, pues creen que la Iglesia es la novia de Cristo y se han comprometido a servirle por medio del compañerismo con su iglesia local. Estas mujeres se distinguen del modelo de mujer que predomina en la actualidad. Mientras las observo, me pregunto si tal vez estamos a punto de ver el poder de la gracia derramada en las vidas de las mujeres piadosas para influenciar familias, iglesias, comunidades, naciones y el mundo, pero no con el puño cerrado, sino con los brazos abiertos. Creo de todo corazón que hay un gran potencial para un avivamiento de la fe y virtud entre las mujeres. Si las mujeres cristianas comienzan a desentrañar el poder de su capacidad dada por Dios, si desarrollan estas características que le honran a Él y edifican a las más jóvenes, tal vez veremos el fruto de la justicia florecer en las mujeres de nuestra generación. Está claro que hemos recibido el mandato de maternidad espiritual y el mandato es igual de claro. Asimismo, que las mujeres jóvenes sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que se amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Jesús dice: quien lo ama guarda sus mandamientos, y nos promete la capacidad para llevar a cabo lo que Él nos manda a hacer. Acompáñame y exploremos juntas la manera en que las mujeres de fe obedecen este mandamiento. Reto de maternidad espiritual. 1. Comienza con un tiempo de oración. Lee Mateo 23:37. Si has creído en el sacrificio de la muerte de Jesús en tu lugar, alábalo y agradece por tu salvación. Si no lo has hecho, te animo a que te rindas ante su misericordia y que creas solo en Él para tu salvación. Lee Isaías 49, versículos 14 al 16a. Dale gracias a Dios por la compasión que te ha mostrado y por la seguridad de saber que te lleva grabada en las palmas de sus manos. Lee Isaías 66 del 10 al 14a. Dale gracias a Dios por su consuelo. Ora para que tu corazón se regocije en Él y pueda florecer espiritualmente. Medita en Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 18. 2. ¿Es Dios tu punto de referencia? ¿Tiene Dios un lugar supremo en tu vida? Si es así, tienes mucho que ofrecer a una mujer joven. Así que comienza a orar por una oportunidad. Busca también a una mujer mayor que muestra esta clase de interés en su vida y aprende de ella. 3. Escribe una tarjeta a alguna mujer mayor o joven y expresa tu aprecio por ella. 4. ¿Tienes algún ministerio que pudieras compartir con una mujer joven o mayor en la iglesia? Si visitas un asilo, un centro de ayuda para mujeres embarazadas o bien a familiares mayores, invita a alguna mujer joven o mayor
a que te acompañe. Si aún no tienes un ministerio, encuentra alguna mujer que sí lo tenga y pregúntale si puedes acompañarla.